¿Qué tal amigos? Miren, esta es mi planta de hiedra que coloqué a través de un esqueje hace 2 semanas y media. Está grande, está bonita. Acá está la planta madre de la cual la he reproducido. Y de igual manera acá tengo otras que han reproducido y han resultado muy bien. Acá son las que recién he colocado, así que quédense en el video porque les voy a enseñar cómo reproducir esta planta que es muy versátil y además es de muy fácil cuidado para todos. Bueno, primero les comento, miren esta hiedra que ya ha crecido bien grande. Es una hiedra de hoja carnosa. Este tipo de hiedra es bien resistente a las sequías, al sol fuerte, o sea es diferente porque hay un tipo de hiedra que sus hojas no son carnosas, sino son delgaditas. Este es el tipo de hiedra carnosa, tipo suculenta, ¿ya? Este es bien resistente a lugares donde hace un calor fuerte, o sea estas son plantas de exterior, pueden ir al exterior y no pasa nada, se puede colocar en una pared y estaría genial, perfecta la planta, no es tan susceptible como otras plantas, ¿verdad? Miren, yo acá tengo mi otra planta que ya la había reproducido a través de ¿cuál? De esta otra planta madre que yo había sacado de un parque, ¿no? El primero le había arrancado la ramita y luego la había sembrado, y con este método que les voy a enseñar pueden reproducir cualquier otro tipo de plantas, así como esta de acá, ¿no? Esta ya está un poquito más grande, así reproducí esta de acá, este también la he reproducido por esqueje, esta de acá también, ya la tengo ya como más o menos, ya la tengo como unas 2 semanas y media, y esta de acá la tendré pues como unas 3 semanas. Ahora bien, pasamos al sustrato que se debe de manejar, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta en nuestro sustrato es que no va a ser el mismo sustrato para cada tipo de planta. Entonces las plantas tienen diferentes características, ¿no? Como les decía, esta planta de acá, o sea esta hiedra, es una hiedra tipo suculenta, o sea como que su hoja es gruesa, ¿ya? Su cutícula es gruesa, o sea, ¿qué significa? Que está adaptada para lugares donde hay un sol fuerte, donde no recibe mucho recurso hídrico, donde es un lugar árido, donde el sol le da bien fuerte. Entonces esta planta es adecuada para esos lugares, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene una cutícula gruesa, entonces eso impide que se vaya a estresar mucho con el sol. Igual este tipo de plantas también, este tipo de plantas que son las suculentas, las crasuláceas, las echeverias, todo este tipo de plantas como esta también son plantas que necesitan poca agua. Entonces para este tipo de plantas, ya para todas las suculentas, crasuláceas, echeverias, se tiene que utilizar un sustrato que sea en su mayoría arenoso. El término correcto que se suele utilizar es franco arenoso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar este sustrato. Miren, para que ustedes reconozcan un sustrato que sea arenoso, cuando ustedes lo agarran tienen que tratar de apretarlo así y se tiene que formarse una lámina. Si es que no se forma una lámina es que no es arenoso. Si es que se forma una lámina significa que ese sustrato es arcilloso. ¿Por qué? Porque mientras más consistencia tenga, mientras más compactado esté, mientras más fino esté el sustrato, es más arcilloso. Pero como miren, yo hago así y se desmorona todo, entonces no es para nada arcilloso ni limoso, ¿ya? Este sustrato es arenoso, entonces es adecuado para que para este tipo de plantas que son de cutícula gruesa, para las suculentas, crasuláceas, cactáceas. Entonces por eso es que vamos a utilizar este tipo de sustrato. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que agarrar un 40% de arena, 30% de limo y un 20% de arcilla, y el 10% restante le podemos echar esto de acá. ¿Qué es esto? Es piedra pómez. ¿Qué es lo que hace? Retiene la humedad, también va a aumentar la temperatura, ¿ya? Entonces 10% restante le podemos echar de piedra pómez. Yo tengo la suerte de que por donde yo vivo este tipo de tierra es arenosa de por sí, entonces solamente le tengo que agregar la piedra pómez, pero en otro video yo ya les voy a explicar cómo hacer un sustrato adecuado para este tipo de plantas, de suculentas, de cactáceas, ¿sí? Entonces no se les vaya a ocurrir colocar un tipo de suelo arcilloso con este tipo de plantas. ¿Por qué? Porque se les va a morir, porque muchas personas le colocan cualquier tipo de suelo a este tipo de plantas y luego se les pudre, pero porque estas son susceptibles a pudriciones de hongos, ya. Entonces una vez que nosotros ya tengamos nuestro sustrato, vamos a empezar a llenarlo en nuestras macetitas, ¿sí? Pero miren, yo por ejemplo tengo estas macetas que las he reciclado de otras plantas que ya me han enraizado, que ya han salido, ¿sí?
¿sí? Entonces yo las voy a utilizar, pero cuando utilicemos nuevamente estas macetitas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que lavarlas y desinfectarlas, porque ¿qué puede suceder? Puede que anteriormente en nuestra otra planta teníamos quizá alguna enfermedad, algún hongo que se había desarrollado, o quizá nosotros teníamos nuestra plantita acá y la estamos reutilizando porque nuestra plantita se murió de pronto y no sabemos por qué. Entonces es lo más probable que haya sido a través de una enfermedad que se haya quedado acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto primero se tiene que desinfectar. ¿Con qué? Con hipoclorito de sodio, o sea, con lejía, y luego recién lo vamos a colocar. Entonces primero le damos una lavada a esto. Ya, listo. Una vez que nosotros hayamos lavado todas nuestras macetas que vamos a utilizar, vamos a proceder a echar nuestro sustrato. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros tenemos que echar nuestro sustrato, tenemos que agarrar nuestra maceta y tenemos que presionar bien. Porque ¿qué sucede si es que no lo presionamos bien? Lo que va a suceder es que si es que no presionamos bien, se pueden generar espacios vacíos dentro de nuestra maceta. Entonces, cuando estos espacios vacíos tengan contacto con las raíces, va a producirse como un efecto sauna dentro de las raíces. O sea, la humedad va a hacer que la raíz se vaya a honguear, se vaya a pudrir, ¿ya? Entonces va a ser una entrada directo de nuestra raíz hacia la planta para cualquier enfermedad. Entonces, por ejemplo, puede entrar Fusarium a nuestra planta, ¿no? Es un hongo que va a hacer que la raíz se empieza a pudrir, y luego por ende vamos a ver toda nuestra parte superior primero de la plantita que se seca, que se cae, y nosotros vamos a preguntarnos, oye, pero ¿qué pasa si lo estoy regando, no? Entonces va a ser producto de los espacios vacíos que se quedan dentro de la planta en sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque son entradas directas a cualquier enfermedad. ¿Por qué? Porque se pudre y entra por la raíz, y posteriormente nuestra plantita va a morir, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer siempre es presionar. Hay algunos que simplemente le colocan ahí y le ponen ahí con el sustrato suelto. Entonces se suele presionar para evitar estas burbujas de aire dentro de nuestra planta. Una vez que nosotros hayamos presionado muy bien, vamos a cortar nuestros esquejes. Miren, cuando nosotros vayamos a sacar un esqueje de nuestra hiedra, tenemos que asegurarnos de sacar un esqueje que sea grueso, o sea, un esqueje que tenga un grosor más o menos adecuado como este. ¿Por qué? Porque si es que agarramos un esqueje así delgadito como este que estoy colocando acá, ¿si lo ven? O miren, por ejemplo, este acá. Si es que agarramos un esqueje tierno así como este, la probabilidad de enraizar va a ser muchísima menor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que agarrar esquejes ya algo viejos, ¿no? Como que ya que tengan un buen tiempo, que tengan un mayor grosor. Agarramos este esqueje y tenemos que cortarlo de la forma adecuada. Entonces, ¿cómo nos fijamos que es la forma adecuada? Miren, tenemos que ver esta parte de acá, tenemos que ver la parte de la yema. Miren, en esta parte de acá, ven este puntito, va a salir una yema. Entonces, la posición correcta es así. La yema tiene que estar en la parte superior. Si se fijan en la parte de abajo, en esa parte de abajo, por este lado no está saliendo ni una yema. Entonces, tienen que fijar siempre por dónde sale la yema, por dónde tiene ese puntito, ¿ven? Entonces, esto aplica para cualquier planta, ¿no? Si es que ustedes, por ejemplo, sacan una estaca de bugambilia y no tiene hojitas y solamente tienen la rama tal cual, entonces se pueden fijar de igual de esta forma. Siempre tienen que tener ese puntito, esa yema en la parte superior de arriba, y así saben que es la posición correcta en la cual tienen que plantarla. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Agarramos nuestro esqueje y vamos a cortar dos nudos. ¿Qué me refiero con dos nudos? O sea, miren, por ejemplo, yo he cortado este. Acá hay un nudo y acá hay otro nudo, ¿ya? Entonces son dos nudos. Un nudo es el que va a ir enterrado. Como vamos a enterrar este, entonces esta hoja no nos sirve. Ya tenemos que cortarla. Acá tenemos un exceso porque nuestras macetitas que hemos preparado son pequeñas. Acá tenemos esta plantita, este esqueje, y lo vamos a dejar así. Miren, acá por ejemplo tengo un exceso, entonces le cortamos ahí para que no esté muy grande. Entonces así es como vamos a colocar nuestros esquejes de hiedra, ¿ya? Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué le dejamos una hoja ahí? Es para que esta hoja realice la fotosíntesis mientras se está enraizando. Entonces así la planta va a tener también un recurso energético para que esta pueda prosperar. Los otros esquejes igual, nos fijamos así y la yema va a salir de este lado y de este lado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cortamos el excedente que tenemos acá, cortamos la hojita que va a ir enterrada, y acá tenemos una parte que nos está sobrando, la cortamos igual, ¿ya? Entonces así vamos preparando nuestros esquejes. Luego de eso agarramos esto de acá. ¿Qué es esto? Esto es nuestro enraizador. Nuestro enraizador que viene en pasta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestro enraizador con nuestros esquejes.
agarramos nuestro esqueje y lo vamos a colocar acá. Agarramos nuestro otro esqueje y lo colocamos allí. ¿Para qué? Para que vaya impregnándose todo el enraizador en nuestros esquejes que estamos colocando. El enraizador va a hacer efecto ahí, y mientras nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros agarramos nuestras macetitas que hemos preparado y cogemos un lapicero, ¿no? Uno que no utilicemos, ¿no? Que ya no nos sirva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un hoyo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros agarremos nuestro esqueje con el enraizador, ¿no? O sea, agarramos nuestro esqueje y miren, aquí está el enraizador, este color blanco, ahí lo ven, ¿verdad? Entonces, si es que nosotros no hacemos el hoyo, ¿qué va a pasar? Colocamos el enraizador y la pasta, o sea, el enraizador se va a quedar en la parte superior y no va a quedar impregnado en la parte donde hicimos el corte, donde necesitamos que enraice nuestro esqueje. Y de igual manera vamos a repetir en todos nuestros esquejitos. Una vez compactado, ya nosotros empezamos a regar nuestras macetitas y quedarían de esta forma. Miren, aquí les he dejado unas hojitas porque ya estaba saliendo el brote. De igual manera acá, miren, ahí como se fijan, ven que ahí está la yema, y de ahí es donde está saliendo los nuevos brotes. Entonces la posición correcta es esta, porque si es que la colocan al revés, entonces la yema va a estar por abajo, entonces no va a enraizar. De igual manera repetimos con esto. Yo también ya he sacado algunos otros esquejitos acá. El tiempo que se va a quedarse ahí estos esquejes va a ser aproximadamente de ¿cuánto tiempo? Una semana. Con el enraizador en una semana ya va a echar raíces y ya van a observar que le va a salir nuevos brotes. Como les había contado en un principio, yo ya había sacado estas otras que ya tienen como 2 semanas y 2 semanas y media, y también con una correcta fertilización ya están sacando sus ramas así. Entonces yo también ya les voy a indicar cómo es que deben de fertilizar sus plantitas, y para que les quede así más o menos como esta ya en un tiempo aproximado de 1 mes y medio a 2 meses, ¿sí? Entonces esta plantita crece muy rápido, es muy buena, muy bonita para decorar lugares. Yo la suelo utilizar para decorar jardines, para colocar sitios de exterior, también para hacer como ven estos adornitos ahí, más o menos en forma de un corazón le hice para que se vaya formando, y le coloqué ese tutor. Ustedes ya pueden hacerlo de cualquier forma, o para cubrir paredes, esto sirve de cobertura. Este tipo de planta se acopla muy bien para cualquier clima, es muy adecuado para personas que están iniciando porque no se les va a morir. Además es muy bonita, miren esa hoja. Hay otras plantas que también son de un solo color verde, hay otras que tienen un variegado más pronunciado. Bueno amigos, eso es todo, espero que les haya gustado, y si es que les ha gustado espero que sigan mi canal. ¿Por qué? Porque voy a colocar cosas que les van a interesar muchísimo después.